Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de un tema, le voy a colocar este nombre, pero sé que quizá algunos van a saltar diciendo, no, eso es una herejía, en fin, no sé. Vamos a tratar de sacar lo positivo de este nombre o de este título que le coloco precisamente a esta enseñanza de este día. Vamos a hablar de las 5 decepciones de Dios. Y alguien podría decir, ¿y es que Dios se decepciona? Bueno, si podemos interpretar en el lenguaje humano la palabra decepción, pues realmente podría ser que en el Evangelio, que a lo largo de toda la Escritura, el Señor muestra cierta decepción o cierta desilusión por lo que espera de sus hijos. Y está muy claro expreso en diferentes textos bíblicos. Y por eso hablo de las 5 decepciones de Dios. Los seres humanos a veces nos decepcionamos de las personas, nos fallan, a veces nos decepcionamos incluso de las cosas materiales porque sabemos que nunca van a llenar nuestro corazón. El ser humano ha sido hecho por un Dios que es infinito y no se puede llenar con nada de lo finito, sino con el infinito que es Dios. Y por eso las cosas materiales al final siempre nos decepcionan. Las personas nos decepcionan. A veces las circunstancias nos decepcionan, las instituciones nos decepcionan, incluso personas dentro de las instituciones también nos decepcionan. Pues, ¿por qué nosotros no podemos decir que Dios sufrió decepción con muchos de nosotros, con sus discípulos, en el Antiguo Testamento, con sus profetas, con algunos de los reyes, con el pueblo de Israel, que era su pueblo elegido, y precisamente cuántas veces el pueblo cayó y cuántas veces pecaba contra el Señor, y por supuesto hacía como sentir tristeza en el corazón de Dios, si es que podríamos hablar de que Dios puede tener algún tipo de sentimientos como los que tienen los seres humanos. Quiero hacerte aquí una aclaración. Toda la palabra de Dios tiene que humanizarse, y para que se humanice y el ser humano la pueda entender, tiene que ser colocada en palabras humanas. Pero recuerda lo que dice la misma palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para exhortar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Esto está en 2 de Timoteo en el capítulo 3, a partir del verso 17, o incluso lo puedes leer desde el verso 14. Pues bien, el Señor siente, claro que siente. Acuérdate que hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento cuando dice el Señor se encendió en ira por la rebeldía de su pueblo. Ay, ¿es que Dios siente ira? Pues era la manera como se expresaba el escritor sagrado, el agiógrafo, en esa oportunidad, como se expresaba para mostrarle al pueblo lo terco que era. Hay una manera de hacer exégesis bíblica que tiene que ver con el método histórico crítico. Y es la manera de poder entender los lenguajes a los que el escritor sagrado dirigía a su palabra. Y por eso algunas veces nos parece raro que Dios mande matar niños, que Dios mande matar esto. Eso está como muy raro. Pues detrás de todo esto hay un lenguaje escrito tal cual como está, digámoslo así, textual, pero en el mismo lenguaje textual también hay un mensaje simbólico, pero además hay un mensaje espiritual. Y lo importante de esto es poder saber discernir la palabra de Dios. Así pues, vamos a hablar de las 5 decepciones de Dios. Y quiero comenzar con un texto bíblico que está en el Génesis, en el capítulo 6, versos 5 al 7. Y este es uno de estos textos que a mí me sobrecogen de manera, me da de verdad profunda tristeza y dolor de ver cómo el Señor se sentiría. Y también me pongo a pensar cuando dice la palabra de Dios, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Ahora bien, yo hago un paralelismo de esta palabra. Si ustedes que son malos saben sentir tristeza porque sus hijos no les hacen caso, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, que es bueno, no sentirá tristeza por sus hijos que no hacen lo que Él quiere. Pues esto realmente tiene que ser decepcionante. Leamos pues en el libro del Génesis, en el capítulo 6, versos 5 al 7. Dice así: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y mira lo que sigue, verso 6. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves.
me pesa haberlos hecho. Quiero que tengamos claridad que toda la naturaleza, que toda la creación está precisamente caída por culpa del pecado del ser humano. De hecho, en el Génesis, cuando el Señor le llama la atención a Adán, le dice, maldito será el suelo por culpa de tu desobediencia. El Señor no maldice al hombre, pero maldice todo lo que tenía a su alrededor. Y fíjate cómo el mal comienza a avanzar y avanzar y avanzar, y llega un momento donde el Señor dice, me duele haber hecho al hombre porque solamente piensa en lo malo. Imagínate el dolor de nuestro Señor Jesucristo cuando el propósito de nosotros era que fuéramos buenos, el propósito de nuestra vida era hacer las cosas perfectas y buenas para darle la mayor gloria a Dios. Y esto es precisamente lo que está escrito allí en Isaías en el capítulo 43, versos 6 al 7, que dice, diré al norte, devuélvelos, y al sur, no te quedes con ellos, trae a mis hijos y a mis hijas. Desde lejos, desde el extremo del mundo, a todos los que llevan mi nombre. Mira lo que sigue, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. ¿Cómo no va a sentir decepción Dios por esos hijos que hizo, por nosotros que nos hizo para que le diéramos la gloria a Él? Y a veces le llevamos tanta tristeza. En estos días un hombre cerca a mi ciudad mató a 3 personas que lo iban a atracar y las mató. Y yo digo, pues qué tristeza también por esas 3 personas, por las familias de esas 3 personas, porque iban a atracar a esta otra persona. Dios mío, ¿cuánto no le dará dolor a Dios ver que sus hijos se matan unos a otros? ¿Cuánto no le dolerá a Dios que los hombres traicionen a su esposo o a su esposa, que sean infieles, que las hagan llorar, que las hagan sufrir? ¿Cuánto no dolerá a Dios que un padre abandone a sus hijos, que no les dé el alimento? ¿Cuánto no le dolerá a Dios ver a una jovencita matar a su hijo de sus entrañas en su propio vientre, como el acto precisamente del aborto? Tiene que ser un dolor profundo para Dios si lo ponemos en términos humanos. Yo sé que Dios está por encima de los sentimientos de los hombres, está muy por encima de sus sentimientos, y sin embargo Dios siente, se compunge precisamente por el pecado y por el dolor del ser humano. Pues, ¿por qué? Porque Dios siente dolor. Mira lo que le decía precisamente a Moisés en Éxodo en el capítulo 32, verso 9. Dice, además el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente y me he dado cuenta que son muy tercos. ¿Cómo no le va a molestar al Señor la terquedad de nosotros los hombres? Cuando nos hizo para su gloria, para que hiciéramos el bien, para que disfrutáramos de esta tierra que es como un paraíso, para que disfrutáramos la creación y la hiciéramos crecer, cuando le dijo al hombre precisamente, sed fecundos, multiplicados y henchid la tierra. La fecundidad es la capacidad no solamente de tener hijos, sino de que todo lo que hagamos, lo hagamos prosperar. ¿Tú crees que Dios no se goza con cada desarrollo, con cada invención del hombre? ¿Tú crees que Dios no manda gracias a las personas y personas que vienen con una gracia especial de nuevos inventos? Pues claro que sí, y Dios lo hace porque le fascina que todo progrese, que todo prospere, que todo crezca. Mira esta creación tan hermosa. Cada mañana Dios pinta un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Cada día pinta un nuevo atardecer. Ninguna nube es igual a la otra. Ni siquiera la postura del sol da el mismo brillo con las diferentes nubes del cielo. Todo es diferente porque Dios es un artista maravilloso y es para que nosotros nos gocemos en Él. Y por eso hay gente con tantos talentos, con tanta belleza. La parte artística, la música, el canto, la pintura, tantas cosas bellas que Dios ha permitido. La ciencia, la creación en general, todo lo que le ha dado inteligencia al ser humano para que a veces salgamos, como decimos vulgarmente en mi país, con un chorro de babas. Pues claro que Dios siente decepción. Muchas veces la ha sentido y la seguirá sintiendo cuando el hombre o la mujer no cumplimos con el propósito con el que fuimos creados, que era para darle la mayor gloria a Dios. El Señor se goza cuando una persona desarrolla un talento. El Señor se goza cuando una persona ayuda a un pobre, cuando una persona visita a un enfermo. El Señor se goza cuando un médico le da la salud por medio de su medicina a un enfermo que está a punto de morir. Eso es darle la gloria a Dios y muchas otras cosas más. Así pues, vamos a hablar de las 5 decepciones de Dios, o 5 de las decepciones de Dios. La primera de ellas es la decepción por la desconfianza en el mismo Dios. Dios vino a rescatarnos.
Se entregó voluntariamente en la cruz. Quería que confiáramos en Él. Quería que creyéramos en lo que Él estaba haciendo por nosotros, para creer precisamente en nuestro Señor Jesucristo y unirnos a su plan de salvación. Vamos a leer del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 19. Cuando estaban llevando al muchacho que iban a liberar, que necesitaba un padre que su hijo fuera liberado porque echaba espuma por la boca y se ponía rígido y demás. ¿Y qué fue lo que le dijo a los discípulos? Jesús le contestó a los discípulos: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. ¡Wow! Estas palabras me sorprenden. Esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, mira el dolor que sentiría. Ya llevaba caminando con ellos mucho tiempo, ya les había enseñado la liberación, ya les había enseñado la verdad, ya había multiplicado panes, ya había sanado personas, había sanado a la suegra de Pedro, había hecho tantos milagros y ya les había dicho que todo lo que pidieran en oración, creyendo que lo iban a recibir, lo recibirían. Y le llevan un muchacho para hacer una liberación y no pudieron hacerla. Entonces el Señor, como decepcionado, a decir: tanto que les he enseñado y nada. Y hoy me pongo a pensar en todos nosotros que ya llevamos casi 2000 años de salvación, entre los cuales están los 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pues cuántas cosas no hemos vivido para seguir desconfiando de nuestro Dios, de que Él pueda hacer las cosas. Mira, con mucha frecuencia digo en los grupos de oración y en los retiros donde voy: piensa cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, de cuántas te ha librado, de cuántos accidentes, de cuántas circunstancias. Y a veces se nos presenta una cosa pequeña y vamos a desconfiar de que Dios nos va a dejar a mitad de camino. No, esto es un dolor. De hecho, le dice a Concepción Cabrera de Armida: hija, el pecado que más detesto es la desconfianza en mí. Casi no quiero eso, no lo quiero para nadie. Y es muy difícil que una persona salga de la desconfianza. Por eso esta es de las primeras decepciones de nuestro Señor, la desconfianza en Dios y la desconfianza en nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, en su fe, en su palabra, en que va a hacer todo por nosotros. Segunda decepción de Dios, la decepción por no aprovechar la misión. A todos nos da misión y todos quisiéramos ir, deberíamos querer ir, pero muchos, como decimos también en mi país, escurrimos el bulto, le sacamos la vuelta, no le ponemos el pecho. ¿Te acuerdas de esa parábola donde decía que había 2 hijos y que a uno le dijo: hijo, ve a trabajar hoy a mi viña? Y el hijo le dijo: sí, padre, yo voy, y no fue. Y al otro también el otro le dijo: no, yo no voy, pero después cambió de parecer y fue. Y entonces, ¿quién le hizo caso? Pues el que fue. Pero ¿a cuánto nos manda y cuántas decepciones hay cuando mandamos a hacer cosas, cuando le damos misión a las personas y finalmente no cumplen? Siente uno una decepción. Si eso lo sentimos nosotros en este mundo, ¿qué nos sentirá el Señor cuando nos ha entregado precisamente misión a todos nosotros? Pues vamos a leer del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 39 al 40. Dice así la palabra de Dios. Entonces, algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les dijo: les digo que si estos se callan, las piedras hablarán. ¿Cuántas veces el Señor nos invita a evangelizar? Era la oportunidad para hablarle a las personas. Pero muchas veces nosotros no aprovechamos esa oportunidad. Y por eso dice: si ustedes callan, las piedras hablarán. Hay días que yo digo: Señor, pero si yo no voy, entonces ¿quién? Si me estás invitando a mí, si me llamaron para invitarme, si está la fecha, si lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Tal vez hay la queja del uno del otro: ay, no vayas, ay, mira, espérate, es que más bien quédate aquí. Oye, pero si el Señor me está dando, si yo no voy a cumplir la misión, entonces las piedras tendrán que hacerlo. El Señor hará que las piedras hablen. ¿Por qué? Porque Él necesita una misión y va a cumplir su plan. Si tú no te prestas para tu plan, llamará a otro. Ahora la pregunta es: ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Cuántas misiones ha colocado en nuestra vida y no hemos querido salir adelante a cumplir la misión? Pues le ha tocado ir a otro. Es más, a veces somos hasta soberbios.
Creemos que, ay no, yo soy muy indispensable. ¿Cuál indispensable? Si no vas, pues va a mandar a otro. Así de sencillo. A veces hay personas que creen que son los salvadores del mundo. No, hermanito, si tú no eres el que vas a salvar al mundo, el que lo va a salvar es el Señor. Tú eres parte de la misión que Dios coloca y hay de ti que no la cumplas. Porque si nos mandó, nos va a dar con qué cumplir la misión, pero también nos va a pedir cuentas. Te mandé y no quisiste. Te entregué dones y no quisiste. Uno de los dones era la misión y no la quisiste hacer. ¿Por qué? Porque tal vez tenías pereza, porque tal vez tenías miedo al que dirán, porque tal vez tenías vanidad. En fin, ¿cuántas veces hemos decepcionado al Señor con misiones que ha puesto delante de nosotros? A veces hasta por orgullo no hablamos. Vas en un viaje, tienes una persona al lado, no le dices nada, era la oportunidad para hablarle a un sobrino, era la oportunidad para hablarle a un hijo, preferiste quedarte callado, deje así, ahorita no, más bien después, tal vez no, y mira lo que dice el Señor en la carta a Tito, le dice, predica a tiempo y a destiempo, a tiempo y a destiempo. No es que sea imprudente, a tiempo y a destiempo de tu necesidad, a tiempo y a destiempo de tu deseo. A veces no quieres, pero te toca. Hay días que estamos cansados, pero nos toca, porque de lo contrario entramos en la decepción de Dios. Dice, si ustedes no van, entonces las piedras hablarán. Señor, líbrame de hacer que las piedras hablen, porque soy yo el que tengo el compromiso, soy yo el que fui llamado para ir a hacerlo. Fuiste tú que me estás escuchando, que me estás viendo, tú eres el que tiene la misión, no se la entregues a nadie más. Piensa todos los días cuántas misiones tienes para hacer el bien, para proclamar el nombre de Dios, para darle la gloria a Dios, tú con lo que estás haciendo. Pues la segunda decepción es no aprovechar la misión. ¿Cuántas veces el Señor dijo, ay, yo había mandado a este y no lo hizo, y no quiso, y no fue? Pues también hay una decepción, porque entonces pondrá a hablar a las piedras, que no es la misión de las piedras, la misión es de nosotros, no de las piedras. Pero si el Señor no tiene más remedio, en su decepción y con todo, colocará a hablar a las piedras. Tercera decepción de Dios, la decepción por volver a caer en el pecado. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos hecho, a veces, doler a nuestro Señor Jesucristo? Y a nosotros mismos nos duele. Como dicen por ahí en algún lado, el pecado lleva en sí su propio castigo, su propio dolor, su propia enfermedad. Claro que uno se duele de volver a caer, pero es una decepción profunda. Mira lo que sucede. Vamos a leerlo nada más. Hay muchos textos bíblicos, pero vamos a leer del libro de Nehemías del Antiguo Testamento, capítulo 9, verso 27 al 28. Dice así, por eso los entregaste al poder de sus enemigos, que los oprimieron. Después, estando afligidos, te pidieron ayuda y tú por tu gran compasión los escuchaste desde el cielo, les diste hombres que los libraran del poder de sus opresores. Sin embargo, en cuanto tenían un poco de paz, volvían a hacer lo malo en tu presencia. Por eso los dejaste caer en poder de sus enemigos, los cuales los sometieron. Luego volvían a pedirte ayuda y tú, lleno de compasión, los escuchabas desde el cielo, librándolos en muchas ocasiones. ¿Cuánta decepción hay de Dios decirte, hijo, sí, te voy a ayudar, pero no caigas. Ven, mira, conmigo estás mejor, estás bien, aquí vas a aprender, estás cerca de mí, te voy a bendecir. Mira, yo sí, te lo prometo, claro, ahora sí. Y pasa el tiempo, creemos que estamos ya bien, creemos que nos ha ido bien por lo de buenas que somos o porque tal vez somos muy inteligentes y ¡suas!, que volvemos a caernos. Claro, esto se da también, como dice la palabra de Dios, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros, lo que está en 2 de Corintios en el capítulo 4, verso 7. Dice, pero este tesoro lo llevamos como en ollas de barro para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Pues precisamente esa decepción de volver a pecar, de volver a caer después de que el Señor nos ha perdonado, es un dolor profundo. Yo particularmente he caído varias veces, claro que sí, he vuelto a pecar. Y fíjate que me ha dolido hasta el alma ese pecado después de que Dios ha sido tan misericordioso conmigo. Le había prometido no volverme a salir de los chiros, a gritar a nadie, y de pronto un día exploté y agredí y dañé. ¡Guau! Al día siguiente está uno por el suelo porque siente el dolor de ese padre que está de cierta manera decepcionado por el hijo que le volvió a fallar. ¿Cómo nos duele el pecado? ¿Y cómo volvemos a caer?
Por eso cada que caigamos, Señor, no quiero volverte a ofender. Ayúdame, por favor, regálame tu gracia, la luz de tu Santo Espíritu. No quiero volver a pecar, Señor. Quiero amarte, quiero serte fiel hasta la muerte. Ayúdame, Señor, porque no quiero volverte a ofender. Pues esa es la tercera decepción, la de la caída de nuevo en el mismo pecado. Y hay muchos que seguimos y seguimos pecando y seguimos pecando y seguimos pecando. Bueno, dice el padre Fortea en su libro Suma Demoníaca, no, en Exorcística, dice que cuando un pecador, un penitente, se confiesa vez tras vez del mismo pecado, piensa que no avance nada. Dice, y no se da cuenta él que por medio del sacramento de la confesión le está poniendo un muro de contención a ese pecado, que de lo contrario se convertiría en una fuerza destructora. Ese penitente no debería desanimarse, porque claro, uno se desanima por volver a caer. Sin embargo, preferiría Dios que no volviéramos a caer, porque le duele lo que a nosotros nos sufre. Pues mira, voy a colocar el ejemplo de un hijo a quien le hemos dicho, hijo, vas a la fiesta, no bebas alcohol, no bebas alcohol, no bebas alcohol. Bueno, se le da permiso de ir a la fiesta y el hijo bebe alcohol. Al día siguiente te lo encuentras borracho, caído, con una resaca, con una cruda, con un guayabo tremendo, con dolor de cabeza, vomitando, mal, pálido, con un guayabo moral, un cargo moral tremendo. Lo encuentra uno casi que arrastrándose y a uno le duele el alma diciéndole casi que a su hijo, por eso no quería que volvieras a caer. Por eso no quería que bebieras. Y claro que a uno le duele ver sufrir a su hijo. ¿Cómo no le dolerá a Dios nuestro pecado cuando volvemos a caer? Por supuesto que es una decepción grande, porque Él ha puesto su esperanza en ti y en mí. Nos hizo para su gloria, para su mayor gloria, no para que volvamos a revolcarnos en el fango del pecado. Hay que animarnos, echarle ganas, hay que echar para adelante siempre, pensando que el Señor nos va a ayudar a no volverle a ofender. Cuarta decepción de Dios, con nosotros o por nuestro pecado, es voltearle la espalda a Dios. Y voltearle la espalda a Dios es cuando ya de verdad lo traicionamos totalmente. Y esto está en varios lugares. Voy a leer del libro de los Jueces en el capítulo 6, verso 18. Voy a leer también del profeta Oseas, capítulo 11, verso 4 al 5. Y de Mateo en el capítulo 26, verso 40 al 45. El primero, el de los Jueces 6, 18 dice, por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró, aquí estaré esperando tu regreso. Aquí estaré esperando tu regreso. Dios siempre va a esperar nuestro regreso. Él no quiere que le volteemos la espalda y nos vayamos lejos. Mira esta parábola del hijo pródigo. Se quedó mirando por la ventana cuándo su hijo iba a volver. Así lo hizo con Luzbel. Pero se dio cuenta que entre más gracias le mandaba a Luzbel, se alejaba más, hasta que ella decidió no mandarle gracias y finalmente terminó cayendo en la condenación y ya no hay nada que hacer. Pues bien, Dios quiere esperarte siempre, siempre quiere esperarte. Mira lo que nos dice Oseas, capítulo 11, verso 4 al 5. Dice, con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas. Como si fueran niños de pecho, me incliné a ellos para darles de comer. Pero ellos no quisieron volverse a mí. Por eso tendrán que regresar a Egipto y Asiria reinará sobre ellos. ¿Tú crees que eso no le duele al Señor? ¿Tú crees que el Señor no siente decepción porque tanto que manda a veces a las personas a la conversión? Recuerdo un muchacho que hasta golpeaba a su papá y a su mamá en una circunstancia terrible. Esta pareja por la que yo oraba era una pareja que trataba de consolarlos, de llevarles la palabra de Dios, una pareja maravillosa. De pronto un día llegan y me dicen, Juan, mi hijo en medio de una borrachera lo atropelló un camión, lo atropelló, le fracturó todos los huesos, estuvo en cuidados intensivos durante muchos meses, estuvo en una situación terrible durante muchos meses y en el fondo de mi corazón yo decía, bueno, esto le va a servir para el cambio. Pues se ha levantado, finalmente ha logrado caminar. Y en la primera salida comenzó a beber y comenzó otra vez a amenazar y agredir a sus padres. ¡Qué decepción tan profunda! Cuando a una persona se le insiste, Dios le manda ciertas gracias de conversión, le manda personas, le manda circunstancias, le salvó la vida, lo acompañó en medio de, y todavía la persona sigue siendo dura de corazón, rebelde de corazón. Esta es una decepción profunda
que puede sentir Dios. Y miremos este otro texto bíblico que está precisamente en Mateo, en el capítulo 26, verso 40 al 45. Dice: luego Jesús volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez fue y oró así: Padre mío, si es posible que evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? ¡Wow! Qué decepción cuando el Señor nos pide algo y nada que hacemos el favor, nada que entregamos, nada que aportamos, nada que oramos, nada que nos acercamos. Pareciera que le volteáramos la espalda al Señor y lo dejáramos solo. Pues esta es una decepción profunda. Y la quinta decepción es la decepción por la ingratitud. Y esta es precisamente la de los 10 leprosos. Acuérdate del texto de Lucas en el capítulo 17, verso 17 al 19 voy a leer específicamente. Jesús le dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido salvo. Mira qué palabra más hermosa y qué dolor para nuestro Señor Jesucristo. Cuántas bendiciones. ¿Y quién reconoce? ¿Quién le dice a Dios gracias? ¿Quién alaba a Dios? Por eso el Señor se goza en la alabanza. La alabanza es una gratitud hacia Dios. Es descubrir que todo lo que tenemos es precisamente por su mayor gloria, para su mayor gloria y por su generosidad. Mira lo que dice precisamente en Deuteronomio en el capítulo 8, lo que le dice a la gente: cuando entren en las ciudades que les voy a dar y construyan sus casas y sus ciudades y ya estén bien, cuidado con pensar que fueron ustedes los causantes de esa bendición y olvidarse de mí. ¿Y cuántos de nosotros, cuando estamos en las malas, agachamos la cabeza y somos supremamente humildes, pero tan pronto conquistamos ciertas posiciones, ya nos creemos que es por nuestra astucia, que es por nuestra inteligencia, y se nos olvida darle la gloria a Dios y ser gratos con Dios? Dios tiene una decepción por la ingratitud de todos nosotros, y tú y yo necesitamos ser gratos con Dios en nuestra palabra. Dios sabe que nosotros no tenemos cómo pagarle, pero el solo hecho de reconocerlo, de alabarle, de darle las gracias, mira, nos regala todas las semanas 268 horas de vida, de comida, de sueño, de descanso, de inteligencia, aire para respirar, y no somos capaces ni siquiera de una hora ir a la Eucaristía el domingo para decirle gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. No somos capaces de decir todos los días: Señor, te alabo y te bendigo, te doy gracias por este día que me regalaste, por la noche que pasé, por el descanso que tuve. Gracias, Señor. La gratitud es un don maravilloso que podemos nosotros darle a Dios. Él nos ha dado todos los bienes y quiere que tengamos un corazón agradecido. Y esto es por medio simplemente de la alabanza, con un corazón agradecido. Pues estas son las 5 decepciones de Dios. El no confiar en Dios, el volver a caer en el mismo pecado, el voltearle la espalda a Dios, el traicionar a Dios y el ser ingratos con Dios. Estos dolores que le generamos al corazón de Dios le causan decepción, pero aún así Dios no se desdice y tiene su plan salvífico para todos nosotros. Pues mi querido hermano, si este video te ha servido, si en algo ha movido tu corazón, pues compártelo con personas que sabes que lo necesitan para que también se muevan a alabar a Dios. También te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube. Si te suscribes, pues te van a llegar la actualización de los videos. Si no te suscribes, pues sencillamente no te llega la actualización. Pues que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.